Tomen asiento, queridos, y vamos a ver las escrituras en el libro de San Juan, capítulo 13, y vamos a dar lectura desde el versículo 33 al 38. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, desde el 33 hasta el 38, página 122 del Nuevo Testamento. Dice así las escrituras: hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy vosotros no podéis venir, así digo a vosotros ahora. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dícele Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús: donde yo voy no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús: ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Bien, queridos, continuando con la reunión, este pasaje que hemos leído en el libro de Juan, capítulo 13, es la continuación de una parte que habíamos leído en San Juan 16, versículo 33, cuando nos dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y cuando comenzamos esta serie de pensamientos, les comenté y le dije, bueno, ¿cuáles son estas cosas? Y estas cosas que el Señor comienza a hablar, comienzan en el capítulo 13, que es antes de la fiesta de las Pascuas. Y ya hemos visto o mencionado muy rápidamente, hace unos domingos atrás, la necesidad que tenía el Señor de compartir la Pascua con sus discípulos, y que el Señor había lavado los pies de los mismos antes de la cena. Y luego, continuando con el relato, el Señor hace una referencia a Judas, que era aquel que lo iba a entregar, y fíjense en el versículo 27, ¿no? Dice: y tras el bocado Satanás entró en él, o sea, en Judas. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo más presto. Y en el versículo 30 dice: como él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. O sea que a partir de este punto, todo lo que el Señor ha de declararle a los discípulos en esta, podemos decir, la última cena, en estos momentos antes de la crucifixión del Señor Jesucristo, Judas ya no estaba presente. Y si Judas no estaba presente, ¿quién había entrado dentro de Judas? Y entonces, ¿quién más no iba a estar presente? El diablo. Y recordemos que Satanás no tiene la potestad de ser omnipresente, ni de escuchar nuestros pensamientos, ni de ver nuestros corazones. Lo que Satanás puede hacer, y es lo que hace, es, como dice las Escrituras, nos conoce, como un león rugiente anda alrededor buscando a quien puede devorar. ¿Sí? Pero no es que Satanás tiene la posibilidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo, ni de escuchar nuestros pensamientos, ni de escuchar, ni de saber, ni de conocer lo que hay dentro de nuestros corazones. Nos va probando, nos va tanteando. Entonces, Él conoce qué cosa nos puede gustar y qué cosa no. Y también tenemos que decir, siempre mencionamos a Satanás como al enemigo de nuestras almas, y es el que decimos, bueno, el diablo hizo tal cosa, pero vamos, como siempre decimos, si Satanás no es omnipresente, ¿puede ocuparse simultáneamente de nosotros? No. Entonces, ¿quién está obrando alrededor nuestro siempre? Esas huestes de maldad que son siervos de Satanás, que buscan y que hacen y que quieren que el creyente caiga. Entonces, y siempre decimos lo mismo,
Satanás tiene cosas más importantes que ocuparse de nosotros, ¿sí? Un ministerio mucho más importante que justamente terminar de ordenar las cosas para poder establecer el nuevo orden mundial que ha de comenzar cuando nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar. Dicho esto, como una aclaración, ¿por qué? Porque todo, como les decía, lo que el Señor luego les ha de revelar a sus discípulos, el enemigo de nuestras almas no estaba presente. Solamente el Señor y todo lo que los discípulos escuchaban o iban a escuchar iba a quedar en sus corazones, en su memoria y luego escritas para nosotros a través de todos los tiempos. Y el Señor comienza este versículo 33 con una declaración que les dice que un poco de tiempo aún iba a estar, que lo iban a buscar, como se lo había dicho a los judíos, pero donde el Señor iba, ellos no iban a poder ir, ¿sí? Y esto lo podemos decir justamente pensando, primeramente, que el Señor iba a ir a la cruz, que no lo podían seguir ni lo iban a seguir, y luego de su resurrección y de un tiempo, que Alfredo dijo que eran 40 días en el día de hoy en la primera reunión, Cristo iba a ascender a los cielos, donde está ahora sentado a la diestra del Padre, esperando el momento en el cual el Padre le dé la orden, como siempre mencionamos, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios le diga al Hijo, ve a buscar a la iglesia, y se ha de producir el arrebatamiento de la iglesia. Pero el Señor en esta última parte de este capítulo dice algo interesante, que es un mandamiento nuevo os doy. Y me preguntaba hoy, cuando leía, porque en realidad no era el pasaje que había elegido para hoy a la tarde, en realidad no me acuerdo cómo llegué a este pasaje en el día de hoy, o ayer, no me acuerdo bien cuándo fue, que es establecer primero la autoridad de Cristo, porque nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento hay 10 ¿qué? A ver, así no se me duermen, 10 ¿qué? 10 mandamientos, que ¿quién los estableció? Dios, muy bien. Entonces, esos 10, el único que tiene autoridad para establecer un mandamiento entonces espiritual, ¿quién es? Es Dios. Entonces, lo primero que podemos decir es que el que establece este nuevo mandamiento es el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Pero hay un detalle más que es distinto y podemos diferenciar a lo que es una ley establecida por Dios. Porque el Señor da un mandamiento, que es algo que Él manda. Pero cuando alguien manda algo, ¿podemos, sí o sí se tiene que cumplir? ¿Podemos no cumplirlo? Pero ¿cuál es la diferencia con una ley establecida? Que la ley no se puede quebrantar. Uno dice, bueno, sí, hay leyes que no se obedecen. Pero hay leyes que Dios estableció que por más que el hombre quiera, no las puede quebrantar, ni pasarlas por alto, ni pasarlas de lado, sino que no hay posibilidad de omitirlas, ni hay posibilidad de que haya otra alternativa. Uno puede decir, bueno, las leyes físicas, ¿sí? Por ejemplo, la ley de la gravedad, que todo lo que uno suelta se cae. Pero hay una ley que es, por ejemplo, pensaba hoy a la tarde, la ley del pecado, que dice que el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Y sobre esa ley, ¿hay alternativa para que no se cumpla? No, el alma que pecare está muerta. Muerta en el sentido de una separación eterna con el Padre, con Dios, muerte espiritual, la cual el hombre no tiene por sus propios medios la capacidad de su propia redención. Por eso nos dice en las Escrituras que el hombre no podrá dar pago, lo estoy parafraseando, por su redención. Solamente es a través de Cristo. Entonces el Señor acá establece algo que es un mandamiento que lo podemos cumplir o no,
pero lo importante es no olvidarnos que Dios es el que lo establece a través de la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y dice algo, ¿no? Que os améis los unos a los otros. Y pensando un poquito en este amor que Cristo quiere que nosotros tengamos, y uno puede decir, bueno, acá en la casa del Señor son muchos creyentes y este tema ya lo hemos escuchado muchas veces, pero como siempre se dice, el repertorio se renueva o no siempre lo tenemos en cuenta. Este amor que aquí menciona es un amor que tiene una característica particular. ¿Cuál es la característica particular? Después de los 2 puntos, ¿qué dice? Como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Entonces, como os he amado, es un amor, nos dice que es un amor particular que no puede surgir de corazones como los nuestros, que son corazones pervertidos por el pecado, manchados por el pecado, y donde hay pecado, nada bueno puede salir. Uno puede amar, ¿sí?, a su padre, a su hermano, a sus hijos, pero ese amor particular que nosotros podemos tener hacia nuestros hijos, por más fuerte que sea ese amor, siempre termina siendo un amor egoísta. No es un amor puro. Porque si yo tengo que elegir, ¿sí?, entre, no sé, voy a dar un ejemplo medio feo, ¿no? Pero si uno tuviese que elegir, voy a hacerlo al revés, entre sus hijos o mis hijos para algo, ¿a quién elegirían? A los propios. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hijo y yo lo voy a elegir y lo voy a guardar porque es mío. Entonces vemos que el amor, por más puro que pueda parecer, siempre es un amor egoísta. Y como escuchábamos en el campamento, yo puedo decir que amo a alguien, pero como decía el pastor Daniel, ¿no?, ¿cuál es el amor más puro y real que tenemos dentro nuestro? El amor por uno mismo. Yo me amo como nadie más me ama. Entonces, ese amor no sirve para que se manifieste en la iglesia de Cristo. Ese amor no es viable para la casa del Señor. No es posible. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es el amor de Cristo? Y el amor de Cristo, ese amor que el Señor quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, es un amor particularmente sacrificial. Es un amor que conlleva sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, ¿qué viene atado a la palabra sacrificio? Cristo fue sacrificado, entregó su vida. ¿Dónde? En la cruz. Entonces, para Cristo manifestar ese amor, que primero viene de Dios, por eso dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene un amor perfecto, puro, que es totalmente santo, que dio a su Hijo. Cristo tuvo ese mismo amor que se entregó a sí mismo. Y ese amor es derramado en los corazones de todos aquellos que un día aceptaron a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, aquellos que somos hijos de Dios, no tenemos la excusa de decir, yo no tengo el amor de Dios para manifestarlo. Si no se manifiesta el amor de Cristo entre nosotros, en el cual nos debemos amar los unos a los otros, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Que el amor no funciona o yo no estoy funcionando? Entonces, hay un pasaje que lo podemos leer, que es en 1 Juan, que está en la página, ya les digo, 269 del Nuevo Testamento, 1 Juan 4. Que acá Juan, el apóstol del amor, da ciertas menciones a lo que hace
a las características de este amor. Primero, para poder saber si el amor que yo estoy manifestando, tengo que saber si soy o no soy hijo de Dios. Y lo primero que tengo que mirar, por ejemplo, podemos ver en el versículo 2, que dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Entonces, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne. Y uno puede decir, bueno, si todo el mundo hoy confiesa, o todo el mundo dice, bueno, hubo un Jesucristo. A esta altura, ya en el año 2024, eso ya no se niega que hubo un Jesucristo. Que hubo un Jesús que estuvo entre nosotros, pero no, la mayoría no cree en el Jesús de las Escrituras. ¿Y cuál es el Jesús de las Escrituras? Aquel que murió por nosotros y resucitó. Y una cosa muy interesante que uno va viendo y mirando y escuchando, es que cuando alguien habla y se considera a sí mismo cristiano, nunca pone en sus labios o a Jesucristo. Siempre habla de Dios, siempre se refiere a Dios. Siempre Dios esto, Dios lo otro, Dios, 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 pero nunca habla de Cristo. Y cuando una persona, un alma, y eso es una de las cosas más tristes, ¿no? Cuando hay almas que han venido a la iglesia durante toda su vida y uno los escucha hablar y se dan cuenta que no tienen a Cristo en su noticia, en sus pensamientos, en sus oraciones, en su testimonio, uno ahí se empieza a dudar realmente si ese alma es convertida. Porque necesariamente un alma cuando tiene a Cristo en su corazón, siempre agradece por la obra de Cristo. Siempre honra el nombre del Señor Jesucristo. El alma que no lo tiene y que está, ¿cómo podemos decir?, engañada, convencida, no lo puede hacer. Es algo que no me ha pasado muchas veces. Si las cuento serán 4 o 5, pero de escuchar almas que creen que son cristianos y en sus oraciones o en su forma de hablar, y uno se da cuenta que hay algo que falta. Mucho Dios acá, mucho Dios allá, yo confío en Dios, yo sé que Dios me acompaña, yo sé que Dios está conmigo, pero no hay un reconocimiento de la obra de Cristo en sus conversaciones, nunca lo menciona como su Señor, nunca lo menciona como su Salvador. Entonces, esa es una forma de nosotros también examinarnos. ¿Cómo oramos? ¿Menciono al Señor Jesucristo? ¿Lo tengo como mi Señor, como mi Salvador? ¿Creo en su obra redentora en favor mío o no? ¿O simplemente es una muletilla? Y en el versículo 7 de este capítulo 4 dice: carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces acá el apóstol nos pone en una situación muy particular, porque él me dice que si yo no manifiesto el amor de Dios en la iglesia, hacia los hermanos, hacia los demás, hay algo que está fallando. Y no es lo mismo, como decíamos, hoy por ejemplo un joven me preguntaba: ¿este es tu hijo? Sí. ¿Y ella qué es tuyo? Mi prima. ¿Y esa qué es? Mi tía, porque es hermana de mi papá. Y está allá, y todos familiares. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez entre tantos familiares que hay en la iglesia, uno se quiere, tiene un cariño. Tengo mi prima, sobrino segundo, sobrino tercero, no sé si hay. Pero hay familiares. Pero el amor de Dios está por encima del amor familiar. Porque el amor de Dios es santo, y cuando decimos que es santo, es un amor que no puede tolerar las injusticias,
no puede tolerar los errores ni tolera el pecado. Entonces, cuando el amor de Dios se manifiesta entre nosotros, tiene que ser un amor reverencial, pero también que ha de manifestar y ha de mostrar distintos aspectos de nuestra carnalidad y de nuestro carácter. Porque cuando yo tengo algo contra un hermano, ¿cuál es la forma de manifestar el amor de Cristo? También yo tengo un problema con un hermano. ¿Y cómo manifiesto el amor hacia un hermano que tengo diferencias? Lo tengo que ir a abrazar, darle un beso y a pesar de cómo sos, que sos una porquería, yo te quiero. La verdad que te amo. No es esa la forma. Es ir delante del Señor y decir, Señor, yo quiero arreglar las cosas con este hermano, no me gusta cómo es, no me gusta lo que hace, me cae mal, lo tengo en la mira, porque todo lo que hace me parece que está mal, no lo puedo escuchar, porque me irrita solamente escucharlo, necesito que saques eso de mi corazón. Eso es una de las formas en las cuales vemos que cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios manifestó su amor a través de un sacrificio. Y ese sacrificio de yo poder arrodillarme a orar a un hermano que no me cae bien, quiere decir que hay algo que está pasando en mi corazón, que ahora lo vamos a ver porque me estoy adelantando me parece un poquito, cuando dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre pecador no puede acercarse a Dios por sus propios medios, no puede ir hacia Dios, no puede decir, bueno, yo voy a buscar a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vemos que de Dios sale ese amor de rescatar a su creación, a aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Entonces envía a su Hijo. Versículo 11. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esto que es un amor sacrificial, que se tiene que manifestar. Y este amor que el Señor nos propone a cada uno de nosotros, como decíamos, podemos leer en Corintios, ¿no? Para no andar buscando tantos versículos, ¿no? Pero, ¿cuál es el pasaje por excelencia del amor o la caridad? ¿Sí? No me acuerdo ahora, 1 Corintios, 13. ¿Y qué dice? ¿La caridad qué características tiene? A ver, alguno de memoria que nos vayamos acordando. Es sufrida. Bueno, espera, sufrida la primera. ¿Qué significa sufrida? ¿Que sufre por amor? ¿Mi corazón explota porque estoy enamorado? No, ¿por qué? Soporta. Sobrelleva lo que decíamos hace un momento, ¿no? El sobrellevar a un hermano que tal vez sus actitudes no me gustan, pero uno tiene que ver también. ¿Por qué? Porque tal vez el problema no lo tiene el hermano. ¿Quién lo tiene? Uno mismo. Que es tan quisquilloso o que tiene, no sé, ¿cómo podemos decir? Costumbres en las cuales queremos que todos sean igual a nosotros, y no es así. Entonces, es sufrida, ¿qué más? Benigna, que es buena, ¿sí? Que es santa, ¿qué más? No tiene envidia, esa es otra característica de la caridad, no tiene envidia. ¿Y eso qué sería? No me acuerdo la definición, pero bueno, es una característica. No hace nada, podemos decir sin razón, sería sin motivo. No hace locuras. Ahí está. No se ensancha, no es orgulloso el amor, ¿sí? La caridad de Dios, el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces vemos que esto nos lleva a una experiencia de análisis personal, de experiencia personal, porque dice, continúa el versículo 12, ninguno vio jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Eso lo sabemos, que tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Pero no alcanza con eso. Este pasaje habla justamente de la manifestación de ese amor en la iglesia del Señor, que también nos va a ayudar a sobrellevar todos los temas que hemos visto a lo largo del campamento de la iglesia, ¿sí? Hablamos de las pruebas, uno puede superar las pruebas porque el amor de Dios también se manifiesta en cada uno de nosotros. Uno puede dejar un pecado, ¿por qué? Porque, a ver, hay un versículo, pero que hoy lo estaba leyendo a la tarde y ahora no me acuerdo dónde está, pero en algún lado lo marqué. A ver si está. No, no lo marqué. No. Estaba en Juan también, pero no me puedo acordar dónde. Pero bueno, ya en algún momento me voy a acordar dónde estaba. Pero que habla también de la parte práctica de la manifestación de este amor que Dios quiere que se manifieste en nuestras vidas y en la iglesia. Porque si bien sabemos y conocemos que tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, es necesario que testifiquemos de ese amor. Y ese amor se ha de manifestar a través de nuestras acciones, de nuestra forma de conversaciones en la casa del Señor, en nuestro trato personal, en nuestra vida personal. Y en el versículo 3, a ver. No, porque no llegué tan lejos hoy a la tarde leyendo. Me quedé, creo que llegué hasta el 16. No, tampoco. Pero bueno, ya lo voy a encontrar, no se preocupe. En algún momento va a aparecer en mi memoria ¿cómo se dice? El versículo. No llegué, creo que no pasé, que no pasé por el 3, fui directamente al 4. Pero bueno, lo que sí, a ver si es este. Bueno, podemos leer el 2, por ejemplo, capítulo 2, dice en el 8, otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero la idea del versículo que les digo que me llamó la atención y no lo marqué, es que cuando el amor de Dios se empieza a manifestar en nuestros corazones, enseguida buscamos acercarnos a Dios. Por lo tanto, conocemos de su palabra y al acercarnos a su palabra se empieza, como lo pensaba esta tarde, ¿no? Como un círculo, porque yo entiendo que Dios me amó y que yo tengo que amar a Dios. Ahora, para que yo me pueda limpiar, tengo que leer la palabra, tengo que estudiar las Escrituras. Cuando las Escrituras me muestren cómo soy, tal como soy en mis cuestiones personales, y me quiera empezar a limpiar, va a ir surgiendo nuevamente el amor hacia Dios. Es un proceso que tiene un inicio en ese reconocimiento de decir, bueno, Señor, yo necesito que me limpies, que me laves, y comenzar.
Y aunque mi carne no quiera leer la palabra porque no tiene ganas, porque se aparecen pensamientos, trabas en el día, situaciones, buscar, y ahí empieza el amor sacrificial. Yo sé que tengo que leer la palabra y orar para limpiarme, y eso al principio va a ser difícil porque mi carne no quiere. Pero si yo le digo que no a la carne y me someto a la voluntad del Señor y lo hago con sinceridad, el Señor me va a ayudar a dar otro pasito más, que es encontrar un versículo en las Escrituras que me haga bien, que lo pueda pensar, que lo pueda analizar. Me va a llevar a pedirle perdón al Señor nuevamente por mis pecados, a limpiarme otra vez, y así se va a ir de a poco moviendo eso que tal vez hace tantos años que está quieto, o se empiece a manifestar ese amor que el Señor quiere que yo manifieste. Pero es un proceso que debe iniciar reconociendo que el amor de Dios se tiene que manifestar en nuestra vida, hacia los hermanos, en la iglesia y por amor a cada uno de nosotros. El Señor lo hizo así en este amor sacrificial. Y lo interesante, si continuamos leyendo un poquito en el versículo 16, y nosotros hemos conocido, del capítulo 4, perdón, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Lo hemos conocido? ¿Lo creemos que Dios tiene un amor particular hacia nosotros? Sí. Si somos hijos de Dios, hemos creído un día en el amor de Cristo para con cada uno de nosotros. Y lo hemos conocido. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Este era el versículo. Ahí está, el 16. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y esto es lo que yo me marcaba, ¿no? Y el que vive en amor. ¿Y cómo vivimos en amor? En una, como les decía al principio, ¿no? En un continuo acercamiento hacia aquel al cual yo quiero conocer, a través del conocimiento de la palabra, de entender que necesito que el Señor me vaya enseñando, me vaya guiando, me vaya ayudando a poder ir viviendo en este amor que, como decía Fernando, cubrirá multitud de pecados. No es que es condescendiente con el pecado, porque el amor no se jacta de la injusticia, ni porque yo tenga que denunciar un pecado, el hermano, por ejemplo, va a decir, bueno, este no me quiere, al final era mi amigo, me traicionó porque contó algo que yo estaba haciendo. No es esa la situación. Si yo amo a alguien, aunque a esa persona no le gusta, uno tiene que ir a hablar, aconsejar, mirar, mostrar dónde está el problema. Entonces, si yo vivo en amor, vivo en Cristo, me alimento de la palabra de amor, el amor se ha de ir manifestando en mi vida. Y un amor que tal vez, y lo digo por experiencia, es difícil de explicar, porque uno siente amor por lo que ve, por lo que conoce, y es un amor humano, como decíamos al principio. Pero el amor de Dios no se manifiesta de esa manera. Es algo, les vuelvo a repetir, que no se ha de ver solamente porque si yo tengo el amor de Dios en mi corazón y lo manifiesto. Se ha de ver, ¿cómo? ¿A través de qué? De las obras, de lo que yo hago, de lo que acordarme de orar por un hermano, acordarme de las necesidades, estar atento también a lo que hace falta, por ejemplo, en la casa del Señor, procurar uno mismo, como decíamos, agradar a Dios y dar testimonio de que soy un hijo de Dios y procurar santificarme y poder vivir en ese amor que es un amor sacrificial. Pero lo interesante, y para ir terminando,
Si volvemos a San Juan, capítulo, ¿cuál estamos? 13. Porque yo ahora les hablé de un tema, pero el versículo 36, ¿qué dice? No, 36, ¿qué dice? Dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Bueno, hasta ahí. Todo lo que le dijo el Señor a Pedro, ¿qué le había dicho antes? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Qué hizo Pedro? No le dio importancia. Como entró, pasó. Él se quedó pensando en qué. En que el Señor dijo que a donde yo voy ustedes no pueden. Después lo otro pasó. Totalmente desapercibido para Pedro. ¿Qué es lo que el Señor le había mandado? Se quedó con los problemas, dónde iba a ir, y después dijo, yo te voy a seguir, voy a hacer esto, lo otro. Y el Señor no le devuelve. Fíjense que el Señor no le dice, Pedro, ¿no escuchaste todo lo que te dije antes? Que te dije que dejé un nuevo mandamiento, que es necesario que se amen los unos a los otros, que van a conocer que son mis discípulos si tuvieres mi amor los unos con los otros. Pedro no se percató de esa parte. Entonces yo pensaba, ¿no? Ahora yo les hice un pequeño pantallazo rápido de lo que entiendo en forma muy sencilla, lo que es para mí en mi vida personal manifestar el amor de Cristo. Ahora, para ustedes, ¿cuál va a ser la experiencia de esta noche? ¿Van a procurar delante del Señor empezar a manifestar este amor o van a tomar la actitud de Pedro? Seguir con el pensamiento que de cuando entré hoy a las 7 de la tarde. ¿Cuál va a ser mi experiencia en este día? ¿Voy a aceptar el amor de Dios para salvación y para vida eterna? ¿Voy a aceptar que tengo el amor de Dios en mi corazón y que esto me trae una gran responsabilidad en mi vida? De decir, bueno, estoy manifestando ese amor perfecto, santo, en la casa del Señor, hacia los hermanos, hacia los hijos de Dios. ¿Doy un testimonio que la gente puede decir, este es un verdadero discípulo de Cristo? ¿O voy a ser como Pedro? Señor, ¿en qué estábamos hablando antes? Ignorar totalmente una doctrina de amor que Dios estableció, que lo dejó escrito y que hoy también se tiene que manifestar. Porque ¿qué significa Filadelfia? ¿Se acuerdan? Amor fraternal. El amor de Dios manifestado en nuestros corazones, que nos llama a un testimonio de fidelidad, no negar el nombre del Señor, guardar su palabra, y eso no lo voy a poder hacer si el amor de Cristo, el amor de Dios, no se manifiesta en mi corazón. Si el amor de Dios no se manifiesta en mi corazón, no voy a poder ser un hijo de Dios fiel. ¿Por qué? Porque no voy a amar a aquel que me amó. El amor de Dios está en mi corazón, pero se tiene que manifestar. No es que no está. Si no lo manifiesto, es porque no queremos. Hoy Alfredo mencionó Enrique mencionó un versículo a la mañana, ¿no? ¿Cuál era el versículo, Enrique, que finalizaba diciendo, y no queréis? ¿Sí? Y no quisiste. Y cuando el hermano hablaba, me vino el mensaje, el versículo, ¿no? Que el Señor invita, venid a mí y aprended de mí. ¿Y qué le podemos responder con eso? Que el Señor diga, yo te invité y no quisiste. Yo te invito a que tengas una nueva vida, una novedad de vida. Pero si no querés, no es culpa del Señor. Es culpa de cada uno de nosotros que no queremos ir. Ahí vemos que el Señor nos da siempre la posibilidad de elección.
Él nos presenta un tema a tratar. Bueno, es mi responsabilidad, si quiero o no quiero, que el Señor pueda manifestar eso en mi vida. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude en esta semana que ha de comenzar, en este examen personal que nos propone el Señor a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.